quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí nuevamente. Hoy entonces en Psicocriando continuamos esta temporada construyendo sociedades más empáticas, que pueden ir a revisar desde el episodio 52, si recién se suman a este podcast. Y uno de los temas que me hacía mucha ilusión traer en esta temporada era el tema del bullying, del acoso escolar. ¿Por qué? Porque es un tema que está en aumento. Segundo, porque digamos que desde hace unos años que han cogido tanta fuerza las redes sociales y el internet, digamos, se ha transformado en temas como por ejemplo ciberbullying, ¿sí? Que a veces se hace a través de redes sociales, todo este tema del acoso escolar. Y por eso me parecía genial que habláramos de esto. Y es un tema un poco amplio. Y digamos que hace un tiempo a unas personas les escuché que es un triángulo que abarca tres, digamos, involucrados. El bully o el agresor, ¿cierto? La víctima, y un tercero que normalmente muchos no hablan y es los testigos. De una forma u otra, todos no hemos sido bully, ¿cierto? Tal vez todos no hemos sido víctimas, pero sí siento que de una forma u otra, tal vez todos en algún momento llegamos a ser testigos de algún acoso escolar. Sino que claro, antes no se le llamaba así y pues no se tenía como tan claro este tema. Pero sí siento que de una forma u otra todos pudimos estar en ese lugar. Y yo pensando un poco en alguna anécdota, digamos, que pudiera compartirles de ese tema, yo recuerdo mucho que en uno de los colegios que yo estuve, digamos en el último colegio que estuve, recuerdo mucho que había un compañero que digamos que era un poco afeminado, a diferencia de los demás, era un poco tímido y digamos que académicamente le iba mejor que a los demás. Y recuerdo que hubo un momento en el que a él comenzaron a molestarlo por esa forma de ser que tenía, creían que él tal vez tenía alguna orientación homosexual, al final no la tenía, pero lo molestaban en torno a eso. Y yo, digamos, solo me quedé ahí viendo, él era un colegio mixto, él era uno, digamos, de mis amigos en ese momento en el curso, y me llamó la atención algo, y es que pues ahí llegó el profesor de educación física, y yo pensé, bueno, cuando él llegue, pues esto se va a resolver, esto va a parar, esto va a detenerse, ¿no? Y oh, sorpresa para mí, algo que a mí me impactó, pues digamos, uno siendo chico, pues claramente no sabe qué hacer. Yo en ese momento claramente no sabía qué hacer. Él se estaba agarrando a golpes con su compañero, pues claramente yo me asusté y no me moví. Y cuando llegó el profesor, en lugar de ser una solución, o sorpresa, terminó siendo un problema más, porque en lugar de mediar para que esa situación se detuviera, comenzó a hacer comentarios que animaban al compañero que estaba agrediendo a mi amigo, ¿sí? Ay, sí, pégale porque él es un tal por cual, ¿sí? No voy a decir la palabra porque me parece muy ofensivo. Pero no entendí yo por qué si esa persona era un docente, tenía cierto rango en el colegio, cierta autoridad, comenzó a tener ese papel y digamos me pareció muy impactante porque en realidad ahí pues claramente ese docente para mí dejó de ser una autoridad cada vez que lo veía después de ese episodio. Yo pensaba, pues no importa lo que ese profesor diga, pues ya para mí ya perdió autoridad porque si valida que agreden a otro compañero, ¿qué puedo esperar yo? No era un profesor con el que yo sintiera ningún tipo de confianza por eso. Al contrario, me sentía más tranquila cuando él en algún espacio no estaba porque sentía que él iba a validar cierto tipo de situaciones conflictivas. Entonces, sí siento que es importante que entremos hoy en este episodio a reflexionar eso. Muchas veces creemos que el testigo simplemente pueden ser esos compañeros del colegio, pero puede ser cualquier persona que presencie esa situación de acoso escolar. Llamémosle adulto, llamémosle niño, llamémosle adolescente, ¿sí? Entonces, por eso hoy me alegra mucho
volver a tener la oportunidad de grabar con alguien que ya había estado hace unos años en un espacio que está en el canal de YouTube sobre cuentos. Está con nosotros hoy nuevamente Natalia Ebrigard. Ella es psicóloga, doctora en psicología existencial, tiene 30 años de experiencia en consulta clínica, logoterapia, ahorita nos va a contar qué es, y acompañamiento existencial. Es creadora de un proyecto hermoso que a mí me encanta, que fue por lo que yo la conocí en el 2021, y es Toti Cuentos Infantiles, que está orientado a la prevención primaria de la salud mental en primera infancia, ¿sí? Entonces voy a darle entrada para que ustedes la conozcan. Entonces, Natalia, pues nuevamente gracias por estar acá. Me hacía mucha ilusión tenerte acá, y no sé si hay algo más de ti que nos quisieras contar. Cuéntanos también un poco para los que no conocemos muy bien el concepto que es logoterapia. Bueno, Gina, pues qué gusto, muy agradecida con tu invitación, además de agradecida, muy contenta de poder compartir contigo. Siempre nuestras conversaciones son deliciosas. Y bien, ojalá que hagamos algo de bien esta tarde, recorriendo un tema tan de actualidad y que hace tanto daño en el mundo. De mí, ¿qué más te puedo contar? Soy mamá, soy abuela, tengo 4 hijos, 4 nietos, todos fantásticos. Eh, Tengo una familia de educadores a mi lado, mis hermanas, mi mamá, mis tíos, toda la familia ha sido educadora toda la vida. Yo también he tenido mucha acción en medios de vulnerabilidad, en regiones, en sitios de pobreza, de manera que conozco un poquito, a pesar de que mi consulta tiene algo de privacidad en cuanto a ser particular y no EPS. Por el otro lado, estoy en las acciones sociales que me acercan al conflicto real de Colombia y me hacen conocer estas realidades. Y yo aprendo más que ellos, que lo que ellos pueden aprender de mí, ya lo vas a ver. Bueno, de logoterapia, ¿qué te cuento? Mira, la logoterapia, logo quiere decir sentido, es la terapia del sentido de vida. Y viene muy bien a este problema del bullying, porque la logoterapia es la única terapia que se ha planteado desde su concepto, concibiendo la dimensión espiritual del hombre, considerando un marco antropológico en donde el hombre cuenta con la libertad, con la voluntad y con la responsabilidad. Esos son 3 aspectos bien importantes en la logoterapia. Tiene más cosas que hoy no vamos a entrar en ello. Fue creada por Viktor Frankl, una persona fantástica y adorable. Él era un judío, fue apresado en los campos de concentración, construyó esta terapia y, como decía él, pues la vivió en lo más desnudo de la existencia, ¿no? Allá entre los campos, entre la miseria, entre el sufrimiento, entre el dolor, entre la impotencia, él pudo saber que la logoterapia sí funcionaba, era una herramienta buenísima para la salud mental. Y bueno, y la propuesta de nuestros cuentos, y es lo que tú estás haciendo, fíjate tú, no sé si conozcas, pero la Organización Mundial de la Salud nos ha dado una ruta hacia el 2030 en prevención y mejoramiento de la salud mental. Y fíjate por qué, porque no hay en el mundo suficientes profesionales para atender la cantidad de necesidad en salud mental que existe hoy. En nuestros países, digamos, pobres, apenas el 3% de la población tiene ese acceso. Ya te darás cuenta lo importante que es poder masificar la prevención en salud mental, que es lo que hacemos con los cuentos. El cuento narra la problemática literariamente, obviamente, para que el niño se enamore del cuento y le encuentre gracia al personaje y todo, pero a través del cuento se le enseña, sin decirlo con nombre propio, una técnica de logoterapia. Sí, ay, vea qué interesante.
Sí, no, igual al final, para los que escuchan esto, pues vamos a dejar un espacio para que nos cuentes de ese y de los otros cuentos que yo igual acá tengo, digamos, algunos de ellos. Porque sí, digamos, yo fui una niña de cuentos, pues digamos, mi mamá se invitaba a los cuentos cuando yo me iba a dormir, pero a mí me parece un recurso hermoso porque siento Uy, que es una forma muy sencilla de, primero, de alejarse de esas pantallas y segundo, de fortalecer ese vínculo con ese hijo. Entonces, a mí, digamos que es como mi recurso favorito. Natalia, entonces entrando un poquito en materia, yo cuando te contaba de esta invitación, te decía, el objetivo de mi podcast es que tengan una mirada cada vez más consciente sobre diferentes situaciones. Y si bien hoy en día hay mucha información, a veces un poco contradictoria, sí me parece importante traer aquí poco a poco personas que nos hablaran de este tema, porque siento que hay cierta equivocación, digamos, por la desinformación que hay sobre el tema del bullying, ¿no? Entonces me gustaría arrancar por ahí. ¿Cuál sientes tú que es la forma en la que la sociedad percibe este tema? Tú tal vez sientes que gracias a que hay ya, digamos, cierta información, tal vez se entiende que esto es una realidad, hablar de acoso escolar, hablar de bullying es una realidad, es que no es un invento del estudiante que dice, no, es que el profesor me la tiene montada, mis compañeros me la tienen montada o me molestan. O tal vez sientes que todavía se tiene la visión equivocada de es que no, es que mi hijo es un exagerado porque ahora coge la excusa de que no quiere ir digamos, al colegio porque dice que supuestamente vive bullying. Tú, digamos, ¿cómo ves este tema? pues es muy interesante porque, mira, me ubicas en un punto álgido y central del bullying, en el que nos vemos todos los agentes inmersos en la problemática. Hay de todo lo que acabas de decir, todas las anteriores. Es decir, hay regiones que todavía se piensa que el niño es un exagerado, que es una niñita, que porque llora, como era la época anterior. Todavía eso existe, por supuesto que no existe nunca como en épocas anteriores. Eso ha ido mejorando muchísimo, se ha ido tomando conciencia, la sociedad en general ha crecido respecto de ese tema, pero es para ilusionarte. Para desilusionarte hoy se calcula más o menos mmm, que de un curso de 30 niños, 10 pueden estar sufriendo bullying. Es un índice a nivel global, no a nivel Colombia. A nivel global es un índice muy alto. Ya más adelante entremos en eso, pero antes quiero ajustar el concepto de bullying. Ok. ¿Por qué? Porque fíjate que hoy hay un problema enorme con los términos. Hoy los términos se están usando de una manera muy generalizada y eso hace tanto daño como no utilizarlos. Entonces, por ejemplo, si yo puedo tener una discusión con mi marido, es distinto a ser maltratada. Ujú. Pero hoy se usa ese término. Si yo estoy pasando por una pena, un duelo, estoy profundamente triste, pero no estoy deprimida. Y Ujú. se utiliza la palabra depresión, que tú y yo sabemos apunta más hacia la patología. Lo mismo nos pasa con el bullying o con el acoso. No todo es acoso. El acoso tiene un marco. El marco es que haya una intencionalidad, Ok. que haya una persistencia siempre con la misma persona, que haya un desajuste en el poder en el sentido de que el buleador busca hacerlo delante del grupo de pares. Él no lo hace bajo la escalera escondidas. Eso no. Eso es otro tema. Pero es a la misma persona, en sitio público y el reforzamiento de toda esta realidad, la risa del público, los aplausos del público, diríamos, como ves, ya soy viejita, entonces en términos modernos podríamos decir que le daban like a la conducta del acosador. Esos likes, de la manera que sean, o risa, o aplauso, o verbal, o lo que sea, generan un refuerzo para que la conducta se repita. Mm. Eso,
es el marco del bullying, no nos salgamos de ahí, porque si tenemos un marco claro, entenderemos que en psicología del desarrollo, pues nos cuentan todas las edades y circunstancias de nosotros los seres humanos, y nosotros los seres humanos molestamos mucho a los demás y no sé, les ponemos trampitas de 7 años. A los 10 años me río si se cae el otro, a los 14 años molesto porque se engordó, porque se desarrolló, porque el pelo, porque está de novio, de novia, y ahí hacemos una serie de comportamientos que pueden ser molestos, pero no son de bullying. Okay. No son de bullying, esos comportamientos son lo que podríamos llamar bromas y hasta a veces bromas pesadas que no al lugar, son impertinentes, son aburridas, pero pues no son persistentes, no son a la misma persona, es una circunstancia, es una edad del niño, y ahí esto no clasificaría dentro del bullying. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque en este podcast nos están oyendo mamás y cuidadoras. Y qué importante que ese cuidador, esa abuela, ese papá, esa mamá y ese docente no le digan al niño, te están haciendo acoso escolar en tu curso, voy a ir a hablar con el colegio. Porque yo también tengo que tener en claro, y ojo a esto, el problema tiene un tamaño específico. Yo no lo puedo convertir en algo más grande y exagerado, ni en algo más chiquito y minimizado. Yo tengo que poder ajustar a la realidad misma del problema. Entonces, una broma de un compañero o una broma pesada de un compañero, pues es una cosa antipatiquísima. Hay que reportar al colegio, hay que decirle a la profesora, pero no se constituye en que su hijo es una víctima de acoso escolar. Se constituye en que su hijo hoy le fue mal en el colegio porque le hicieron una broma muy pesada. Distinto de cuando el hijo es repetitivamente el blanco de la burla, de la molestia, es persistente, es, digamos, la palabra, yo creo que literal acá es humillante porque la idea es que sea delante de la gente. Eso sí es acoso. Y ahí sí podemos decirle a nuestro hijo, está siendo acosado y tenemos que atender este acoso escolar con las autoridades pertinentes. Entonces, ese enmarcamiento, que no quiero que se me malentienda decir Natalia avala el bullying de ninguna manera, sino que quiero que sea ajustar el término. Sí. Entre otras cosas, porque el término ajustado le da a la mamá, al papá, a los abuelos y a los cuidadores tranquilidad o angustia. Sí. Si yo tengo que mi mamá se murió y estoy profundamente triste, estoy tranquila de que nomás es tristeza. Pero estaría muy angustiada si fuera depresión. La diferencia es importantísima. Además para hacerle frente a la problemática, ¿no? Sí. Entonces, me he alargado mucho en el concepto, pero es porque quiero que quede bien enmarcado antes de entrar a mirar cómo es que la sociedad piensa acerca de esto. Si esto, no sé si tú me dirás si estoy siendo clara con el concepto o si hay algo que me hace falta aclarar al respecto, pero quiero que haya un agresor, un agredido, unos testigos o unos observadores. ¿Sí? Y fíjate que la problemática no es solamente la persona víctima. Importantísimo saber que también la problemática apunta hacia el acosador, porque ¿por qué un niño tiene esa conducta? ¿Por qué un niño no puede jugar con los otros? Eso es preocupantísimo. No solamente es preocupante el daño al acosado. Sí. Y sí, en realidad, digamos, es cierto, y precisamente por eso es que cada uno de esos participantes en ese conflicto fue que
se me ocurrió tocarlo, digamos, en un episodio distinto como para ir como profundo en eso, porque sí, lo que tú dices, siempre enfocamos solo la mirada en la víctima y es importante, claro, pero no es la única que puede ayudar a que tal vez tengamos una mirada completa del panorama de esta situación. No digamos, no, en realidad tendríamos un panorama incompleto, es como si uno tuviera un rompecabezas que le faltan algunas piezas. Si yo solo sé, por ejemplo, digamos, en un colegio que ya identifiqué quién es la víctima, me da su versión y resulta que ni siquiera sé quién le hizo esas cosas y no sé quiénes fueron los testigos. No tendría como la mirada completa desde, claro, desde el lugar de cada uno, porque pues no lo vive igual el acosador versus la víctima versus los testigos, ¿no? Entonces sí, es muy valioso eso. Claro, y fíjate otra cosa que no estamos muchas veces aprovechando, va a sonar terrible lo que te voy a decir, pero déjame proponértelo. Si tú miras otro tema, un delincuente, por ejemplo, un gran narcotraficante, una maravilla narcotraficante, digámoslo así, él está haciendo el mal, Ujú, sí. pero está pudiendo hacer el mal porque tiene una cantidad de cualidades. Para Ujú, ser un buen mentiroso, tú necesitas una inteligencia alta, una buena capacidad de análisis, rapidez mental, síntesis, buena memoria para acordarte e hilar mentira tras mentira. Fíjate que en sí mismo, todo eso son capacidades fantásticas. Las usó para el mal. ujú, Entonces, en el bullying, sin querer decir que sea delincuencia ni mucho menos, eh, yo creo que se puede trabajar mucho desde la cualidad del victimario, ujú, porque ese personaje está teniendo una necesidad específica y solamente se le está viendo lo negativo que hace. ujú, Pero puede hacer lo negativo porque tiene capacidades. ujú, Si yo ajusto, y es un poco el trabajo de la logoterapia, en la logoterapia pretende siempre trabajar con lo sano, no con lo enfermo. Porque el enfermo, pues enfermo está. La pierna coja está coja y enyesada. Y mientras está enyesada, yo no puedo hacerle terapia. Pero ujú. yo sí puedo tener la pierna sana como apoyo. Y la pierna sana me puede ayudar a ir hacia donde yo voy. Me ayuda a cargar y me va ayudando a sanar esa pierna enferma. Entonces, fíjate que el acosador tiene cualidades, las está utilizando por mala vía, las Ujú, está utilizando para dañar a un tercero, pero sí. tiene cualidades. Entonces, fíjate qué interesante es empezar a trabajar con las cualidades de él, Ujú. no solamente con el señalamiento. Sí, y digamos, entrando más en materia, eh, miremos un poco cómo es esa dinámica tal vez dentro y fuera del salón de clases. Digamos, yo en una época eh, fui testigo de varios momentos de bullying de ese compañero que decía, pero también en otra época anterior, en otro colegio, yo fui la víctima de bullying, ¿sí? Ujú. Y me di cuenta que esto puede pasar tanto dentro del salón de clases como fuera del salón de clases. Por Y supuesto. que, como pasaba en el ejemplo que dije en el inicio de este episodio, Natalia, los adultos que median en el colegio, llámese el personal escolar, el coordinador académico, los docentes, cumplen un papel muy importante, ¿no? Entonces, en esas dinámicas dentro y fuera del salón de clases, ¿qué rol sientes tú que cumplen? Porque yo siento que uno de los que pueden llegar a ser testigos, observadores, son ellos, ¿no? Por supuesto. Y uno esperaría en un mundo ideal que entraran a mediar para que la situación se resolviera. Si hay una agresión física, que pare. Si hay una agresión verbal, que pare. Si hay las dos, que pare, ¿no? Bueno, Eh, yo creo que en eso ha crecido mucho el mundo. Fíjate tú, todas esas ondas de disciplina consciente y todas esas nuevas cosas que nos han enseñado ahora, yo lo veo con mis hijas.
y en los colegios de ellos, cómo el lenguaje de crianza ha ido cambiando, personas como tú que están dedicadas a ayudar, y cómo se ha vuelto importante reconocer la emoción y aprenderla a manejar, ¿no? Porque a veces, en mi época no pasaba eso. En mi época la emoción casi a veces no tenía nombre y entonces pues, se manejaba como en lo salvaje, como uno bien Sí. pudiera. Le ayudaban los grandes. ¿Quién era el grande en ese momento? Pues eran familias numerosas o empleadas o bueno, no era tan estructurado. Mm, Entonces, fíjate que los adultos en un colegio van desde el celador del colegio hasta el ujú. rector. Sí, sí, es cierto. Y tienes el conductor del bus y la auxiliar del bus, si hay ruta escolar, tienes las personas auxiliares de aseo, de cafetería, del gimnasio, de la biblioteca. Bueno, ¿cuántas personas no profesionales de la pedagogía, pero sí adultas, están ayudando? Y es todo un equipo entramado en la educación de los Sí. jóvenes y de los niños. Entonces ahí, de acuerdo a las capacidades y a las cualidades de cada quien, se puede armar redes de apoyo. Digamos, si un celador observa y en el colegio han hecho esa red, pues él puede informar. Puede que no pueda actuar en un momento dado más allá de su función dentro de las instalaciones, porque obviamente no es meterle en problemas a él. Pero yo creo que los colegios han hecho muchos esfuerzos de capacitación, de entrenamiento, de concientización de los niños, de nombrar con nombre propio las cosas. Y pues es un círculo vicioso a veces, en especial en los colegios públicos, a veces el mismo profesorado no tiene idea de qué está hablando y va suponiendo de lo que Ujú. oye, pero no lee, no estudia o no le ofrecen capacitaciones contundentes. Yo creo que eso pasa mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica se va asumiendo que sea algo, y lo voy ejecutando ahí como lo hizo el vecino, pero a veces me falta estudio. Y en ese orden de ideas, fíjate que el adulto es primero que todo un detector, como el investigador de la CIA. Él es el que está presente siempre. Entonces él tiene que tener un feeling como nosotros, las psicólogas en psicología clínica, tenemos que leer al paciente, no solamente lo que el paciente me dice, sino yo tengo que ver cómo se sienta, cómo se expresa, tengo que saber cuál es el ritmo que él propone para la terapia, pero pues eso no es explícito, eso es como una habilidad que uno debe desarrollar dentro de la clínica. El profesor tiene que ir desarrollando esas habilidades de observación, Ujú. esas habilidades de detectar un cambio importante. Fíjate que normalmente la persona acosada está sola y el acosador tiene un gran grupo de amigos. Ujú. Puede que no sean amigos, pongamos comillas. Pero como les da miedo caer en las redes de ese ataque, entonces todos se echan para ese lado. Entonces el profesor sí tiene herramientas para ir observando, ser un primer detector. Papá y mamá también. Inclusive, si es un papá y una mamá quien nos está oyendo, que sabe y es consciente que no está en su casa porque trabaja todo el día y así lo eligió, bien pueda, capacite a su empleada, capacite a su niñera. Nadie es dueño de las decisiones del otro, pero si usted ha decidido no ser el formador principal de su hijo, a los cuidadores de su hijo, ofrézcales una buena capacitación para que su hijo, es por el bien de su hijo. La gente habla de gasto, ¿cuánto me cuesta? Yo hablaría de sensatez. Si tomo la decisión, me responsabilizo de ella. Y eso para el niño es fundamental. Una vez detectado el problema, el adulto se convierte en un mediador. Y ese mediador, pues depende de quién sea. Si es un profesor, será desde la pedagogía y tendrá todo el bagaje fantástico
para poder enseñar y transformar. Si es un psicólogo, pues el psicólogo dentro de su acción clínica, si es un cuidador dentro de su rol de cuidador, cada uno desde su hacer y desde su saber. El docente es por excelencia un formador y yo quiero hacer énfasis en eso. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque a veces los mismos docentes creen que ellos, su labor es regañar, su labor es señalar, su labor es exaltarle el defecto. Y en realidad el docente es un arquitecto de la sociedad, ¿no? Es el gran arquitecto de la formación de una persona. Una persona, pues ahí sí que se me viene toda la logoterapia aquí, porque es que la persona en su dignidad es lo más importante que puede tener todo el universo. Entonces, tal vez podemos decir que la profesión más importante del universo es la pedagogía. Para que el profesor no se sienta menos, para que el profesor sienta que resolver las cosas a punta de señalamientos, de mal genio, de solamente resaltar lo malo que hay en su alumno, no construye. Y él es el arquitecto de una obra que va a ser, en el grado de uno de mis hijos, le tocó el discurso al compañero y me encantó lo que dijo. Y entre las cosas que dijo fue, a los profesores muchas gracias, ustedes nunca más van a saber de nosotros, ni van a saber qué pasó con eso que ustedes me enseñaron en kinder, en tercero elemental, pero créanos que a donde vayamos tenemos una semilla sembrada por cada uno de ustedes. Y eso me fascinó desde niño, un niño de 12, pues fantástico que tuviera esa conciencia. Entonces, ahora necesitamos que el profesor también tenga la conciencia de que él es el arquitecto. No está encargado de resaltar defectos, sino de transformarlos. Eso es formar. Y lo más importante y gravísimo es el referente. Referente con mayúscula, ejemplo con mayúscula, foco con mayúscula, faro con mayúscula, todo eso es un profesor. Y entonces es muy triste encontrar que hay un equipo fantástico de profesores en un determinado colegio, todos empujando para el mismo sitio y un solo profesor que desdice, que desvirtúa, que habla mucho pero poquísimo ejemplo tiene, y ese poquísimo profesor daña todo ese trabajo de equipo. Cuando tú tienes, por ejemplo, un alumno contenido, contenido quiero decir, lo han molestado siempre, y él se ha quitado, y él ha ido, y él ha respirado, y él ha acusado, y él le ha dicho, pero no ha reventado, no ha explotado. Y un día ese alumno explota. Y ese profesor único del colegio lo manda a dirección, le pone una sanción importantísima. Y el alumno le dice, pero mire, yo llevo un año aguantándome a este ser humano aquí al lado como un sirirí encima molestándome y yo no he hecho nada, ya no aguanté más hoy y a él se le trata con una vara mucho más alta. A ese profesor daña el trabajo de equipo. El ejemplo es importantísimo. Y lo uno, esta pregunta de los profesores la voy a unir con la que me hiciste anteriormente, la sociedad, porque creo que en este punto se pueden unir. Yo creo que estamos mirando el bullying como separado de un contexto y no, yo no creo. Yo pienso que en el mundo hay hoy en día un poco de turbulencia, de caos. Entonces, ¿cómo es que queremos que estos criaturas
sean amables, sepan manejar sus emociones. Si cuando a mí me da la gana quitarle a usted la tierra, le mando un dron, le disparo y la quito. Eso es lo que ve un niño. Sí. ¿Cómo así que yo necesito ser amable y considerado con el otro? Cuando si yo necesito su celular lo apuñalo. Sí, es que ese es el tema con la sociedad. La sociedad no está dando ejemplo ni está educando de manera coherente. Y sin entrar en detalles ni temas propios, mira cómo se defiende por aquí, por este lado, el buen trato. Se defiende la vida, pero ponemos a los legisladores a aprobar la muerte y a ejercer leyes de muerte. Entonces la coherencia es cero. Nosotros los papás tenemos, yo digo en español, que amarrarnos el estómago para poder ser coherentes. Y la vida, tú estás joven, yo no, y en la vida de los hijos le pone a uno los desafíos que preguntan por tu coherencia como mamá. Y ahí es cuando uno tiene que ser firme, estando pisando tierra firme para no caerme ni desfallecer. No puede ser que yo enseñe a tratar bien al otro y corrompa al policía que me para en el carro pagándole plata. Caigo en la incoherencia, entonces no es tan fácil trabajar el problema. Pareciera que solo es bullying, pero es más allá del bullying, porque el bullying incluye de cuál manera me vinculo yo con los demás. ¿Cuál es mi forma de establecer vínculos? Cuando tienes un país como México o Colombia, en donde, bueno, yo creo que un poco Latinoamérica, pero yo creo que los más violentos estamos ahorita Colombia y México y Venezuela de pronto, en donde si no estás de acuerdo te matan. ¿Por qué tú tienes que aprender a ser empático? ¿De qué manera lo aprendes? Si aquí en Latinoamérica hay un poco esa cultura de ser vivo, de malas, si no se dio cuenta, pues a mí qué importa, ¿cierto? Yo no pago los impuestos y si la DIAN no se da cuenta, pues de malas porque eso tiene vencimiento y yo gané. Pero no es esa la esencia. La esencia es la dignidad humana. ¿Quién es para mí como profesor un alumno? ¿Un medio a través del cual yo quiero poder? ¿O un fin? Y esa es una diferencia bien importante. Sí. ¿Quién es para mí un hijo? ¿Un medio para yo aparentar éxitos y éxitos y éxitos? ¿O es mi fin? Es una persona. La persona en sí misma nunca puede ser instrumentalizada. Fíjate que hoy también en todo esto de redes, ¿sí? Porque tú hablabas del ciberbullying, lo que hace todo ese mercadeo, yo no sé cómo se llama eso, toda esa parte comercial que le venden a uno. Ahorita cerramos este computador y en mi celular aparece una cantidad de cosas de crianza, ¿no? Porque sí, los anuncios. Como el algoritmo de las redes. El algoritmo de las redes. Fíjate que estamos instrumentalizando al otro. Y ese es un gran pecado de la sociedad global. Sí. Yo lo que necesito siempre es llegar a mi fin. ¿Cuál es mi fin? Hacer plata. ¿Cuál es mi fin? Ser bonita. ¿Cuál es mi fin? Viajar. ¿Cuál es mi fin? Tener empleo. Me importa un bledo el que paso por encima. Entonces, la sociedad tampoco nos está ayudando a ser coherentes. Yo creo que la salud mental del mundo habla por sí sola. Mira, cuando hablamos tú y yo, hablábamos de ansiedad, por allá cerca de la pandemia. Sí. Antes de pandemia, esa ansiedad estaba en un dígito, no me acuerdo, pero algo así como el 8 o 9%. Pasando pandemia, llegamos como
O sea, una cifra loquísima en ese momento, yo creo que era cerquita al 20, no me acuerdo la cifra exacta ahorita, pero era 2 dígitos, habíamos subido una bestialidad por el oriente, por el occidente, por el norte, por el sur, por el centro, por todas partes. Sí. Yo creo que es momento de que los humanos preguntémonos a mí, yo cómo ayudo a esto. Mm. El niño está viendo. Voy a contarte, si no me alargo mucho, me dice si lo puedo hacer. Es un ejemplo que tuve con una persona de la calle. Puedo Okay. ilustrártelo. Ella fue una mujer en estado de prostitución. Y él era un muchacho que llegó de Medellín con una banda delincuente. Un día ella se escapó de su casa, que había sido abusada, maltratada, todo se escapó, se volvió habitante de calle, se prostituyó y entonces en algún momento iba por una calle y unos hombres la iban a atacar. Y este señor, otro que no se conocían, era un joven, pasaba en ese momento por esa calle y la defendió. Y ella cuenta que se enamoró inmediatamente de él. Y entonces le preguntamos, ¿por qué se enamoró? Digo, porque a mí, yo nunca le importé a nadie. La única persona en el mundo que se ha fijado en mí ha sido él. Y él dijo, yo en ese momento tenía que viajar a Ecuador con la banda y renuncié a la banda y me quedé en Bogotá con ella porque a mí nunca nadie me había hecho sentir un Superman. Es la única vez. Y hoy en día están casados. Eran habitantes de calle, hoy tienen su hija, la hija es deportista de alto rendimiento de líderes de Bogotá. Bueno, es una historia lindísima y yo esa historia la rescato porque la diferencia cuando te tocan tu cualidad, no tu defecto. Cuando yo toco la cualidad del humano, yo proyecto un humano fantástico. No lo esclavizo con, con una categoría aquí encima de su cabeza. Entonces yo creo que los adultos y la sociedad sí somos personas importantísimas en la transformación del problema del acoso social, este es escolar, del acoso escolar. En esto debemos ser capaces de ser creativos, de tener nuevas vías, de establecer los límites de manera clara, de dar el ejemplo adecuado desde la primera infancia. Y me parece genial porque, digamos, de todo lo que dijiste que me pareció muy interesante, recoges de diferentes formas las reflexiones que yo comencé a hacerme el año pasado, el por qué nació esta, esta temporada, digamos, del podcast. Yo te contaba antes de que comenzáramos a grabar, Natalia, eh, yo pensaba, ¿cómo puedo dejar de preocuparme? Porque hay cosas que se salen de mi control, ¿no? Que están pasando en muchos lados, de muchas formas muy dolorosas, y comenzar a ocuparme y cambiarle un poco el foco para, desde el lugar que yo tengo, eh, ayudar a las familias a construir algo diferente, algo mejor, algo que en realidad nos nutra como sociedad, ¿no? Y me parece valioso lo que dices porque sí tiene todo el sentido para mí, porque, digamos, yo normalmente para facilitarle a las familias que escuchan esto, claramente cada tema pues lo tocamos en un episodio como para que sea más digerible, ¿no? Pero en realidad sí me parece genial que tú lo digas y es cierto, todas estas realidades tan complejas se entrelazan entre sí y tienen mucho que ver. A veces uno cree equivocadamente que lo que pasa en casa solo tiene que ver con casa, que lo que pasa en colegio solo tiene que ver con en colegio, que lo que pasa tiene que ver en el trabajo solo tiene que ver allá, que lo que pasa en la pareja solo tiene que ver allá. Y resulta que unas realidades permean otras, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi trabajo no supe gestionar mis emociones porque, no sé, un jefe llegó y me tiró el informe en la cara porque no le gustó cómo
como se lo presenté, y yo eso no lo resolví en ese espacio, puede que en otros contextos, digamos que bien o mal, yo me descargue, ¿no? Descargue esa rabia que no gestioné en ese espacio. Entonces, de una forma u otra, eso nos pasa mucho y nos pasa muy frecuentemente. Y eso me da la oportunidad para que reflexionemos todos, los que están escuchando esto, que el hecho de que haya una dinámica de bullying en el colegio de sus hijos, y si tal vez su hijo es testigo o es uno de los que está involucrados en esta dinámica, no significa que sea solo por cosas que suceden en el colegio. Es decir, a veces hay casos registrados de niños, de jóvenes que son acosadores escolares o que son bullies, como lo llaman popularmente, que tienen dinámicas en su hogar muy conflictivas, de mucha violencia, de mucho maltrato, que en realidad eso hace que se permee en el entorno escolar de ese hijo, porque como no puede casi que sacar lo que piensa y siente en su hogar por esa situación tan difícil, pues reproduce lo que vio en casa, ¿sí? No con esto quiero decir que es justificable que haya una dinámica de bullying. No significa entonces que si sus hijos les dice esto, se crucen de brazos y se sienten y, bueno, como escuché esto. No, no me refiero a eso, pero sí es importante ser conscientes que puede que en otras esferas haya dinámicas de violencia que está, digamos, reproduciendo. Llámese si es bullying, si es bully, tal vez puede que reproduzca esas dinámicas en las que ve que el desequilibrio de poder hace que una persona obtenga unas ganancias por encima de otra, y digamos que en el colegio, por características individuales, cuando no le dan algo que quiere, puede que reproduzca eso. O si tal vez tiene más tendencia a ser un poco más complaciente, puede que caiga en algún momento en el colegio en ser más víctima. O si tal vez se da cuenta que a veces cuando está con mamá o con papá, eh, no actúa o no interviene cuando es testigo de alguna situación, digamos, difícil que observa, pues puede que adopte ese lugar de testigo. Entonces, sí es importante darnos cuenta que pueden pasar como diferentes realidades, que esos hijos casi que toman, como si fuera una esponja, toman ese modelo que ven. Bueno, esto me va a servir, por ejemplo, para cuando esa profesora no me dé lo que yo quiero, ¿no? O ese compañero no haga lo que yo quiero, ¿no? Entonces, sí es como importante ahí tener eso como Fíjate presente. que estás diciendo una cosa importantísima. Voy a darte un dato. En Latinoamérica, México lidera el bullying y Colombia la frecuencia del bullying. Y son dos países que en este momento y por razones de ese maldito narcotráfico nos ha tenido en unas violencias pero bestiales. Y entonces, mira esas cifras, las cifras no me las invento, hablan por sí solas. Lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto. Casi que podemos decir que el bullying es una herida de la sociedad, es una herida social. El bullying representa una herida social que debe llamar a todos los actores de la sociedad a transformarnos. Y dejemos claro una cosita de las que dijiste importantísima, acabas de tocar. La responsabilidad, a pesar de venir yo de un hogar disfuncional o violento, si yo me convierto en buleador, yo soy responsable de mis conductas. Yo elijo molestar y estar al lado del otro para hacer su vida detestable. Yo lo elegí, luego yo debo sufrir las consecuencias, yo debo hacerme responsable y bueno, creo que no lo vamos a alcanzar a tocar, pero dejémoslo mencionado. Los papás debemos permitir que el hijo sufra las consecuencias de sus acciones, porque en esta era de tutelas y tantas cosas,
Los niños se defienden cuando pierden el año, los niños se defienden cuando son castigados, los niños se defienden siempre que el niño se equivoca, el papá y mamá salen a defender y satanizan al profesor. Ujú. Enseñémosle al niño, eso es un seguro de vida para la familia, a creer en el profesor como una guía, como un faro, como un formador, a respetarlo. Y entonces hay que contemplar que el niño desde que es niño ya es libre. Y Sí. del niño, desde que es niño ya puede hacerse responsable. Claro, para cada edad y cada momento. De manera que yo, como para cerrar, porque se acaba el tiempo, es, traje, no sé si te parecen unos tipsitos para la casa, chiquitos, para los papás que nos escuchan. No sé si tengo tiempo. No, sí, pero te decía que, pues digamos, antes de cerrar, sí siento que sería bueno tocar otros testigos que podrían ser como importantes y es los compañeros, ¿sí? No es lo Ah, mismo cuando el que fantástico. está observando esta situación digamos, alguien que trabaja en el colegio versus si es un compañero, digamos, como me pasó a mí con mi amigo, que yo, digamos, observé esa situación, pero pues digamos que en esa dinámica escolar, pues claramente todos los del salón estamos como en las mismas condiciones, eh, digamos, en comparación a los profesores que pues claramente están en una jerarquía superior que uno. Cuando los compañeros, digamos, son esos testigos y llega, por ejemplo, porque esto lo he escuchado, llega y me escriben, por ejemplo, a veces, ay, Gina, es que mi hijo llegó y estoy angustiada porque mi hijo llegó ayer del colegio y me dijo, mamá, mamá, eh, en el colegio vi y escuché que un compañero le pidió la tarea de matemáticas, por poner cualquier ejemplo, a mi amiga Lucía, ella no se la quiso dar y él desde ese momento comenzó, digamos, a molestarla y comenzó a pasar que pasaron los días, pasaron las semanas y esa mamá decía constantemente, mi hija me dice que está observando que a Lucía le está pasando esto, ¿no? ¿Qué rol cumplen entonces los compañeros que observan o que escuchan que está pasando esa dinámica de bullying? Tú digamos que, ¿qué piensas? Son importantísimos porque son, como te decía al comienzo de la conversación, los que dan el like en términos modernos. ¿Cómo da un compañero el like? Con la risa. Eh, a veces es producto del miedo, ¿no? Mm, Entonces necesitamos saber si esos observadores están acogidos por el formador o por sus papás para que sientan que ese miedo lo pueden sentir, pero hay quien lo sostiene, entonces pueden actuar. Y enseñarles siempre a hablar, pero a los papás también enseñarles a que si su hijo viene y trae esta historia, yo hablo con el colegio. Yo hablo con el colegio porque entiendo que es otro niño, otro adolescente, otro joven que podría ser el mío, el que está yendo por mal camino y otro que está sufriendo las consecuencias de que éste vaya por mal camino. No podemos quedarnos tan tranquilos mm, mirando. mm. No, hay que enseñar, pero al niño hay que enseñarle a hablar. Fíjate que en estos países de Latinoamérica hemos enseñado mucho a callar. Sí. No te metas en problema, eso no es asunto tuyo. Mm, Mira que a Lucía le hicieron y a ti también te hizo, no, bueno, camina, vamos a tomar once. Y no se anda más en el tema. mm. Inclusive mira esos, yo no me acuerdo los nombres, pero ese muchacho que fue un proceso público que mataron en un Halloween por allá en el Caño del Virrey. Sí, Y ahí el había caso guardas Colmenares. Sí. Colmenares, sí. Fíjate, Mm, ahí
amigos de fiesta, amigas de fiesta, había personajes que estaban seguramente en la Sí, calle, había una pareja. había guardaespaldas, había choferes, había tantas personas. Sí. Entonces, el testigo es importantísimo. Hoy Ujú. en día que están las redes tan en boga, ¿cuántas situaciones no se previenen cuando hay un testigo que actúa Sí. o denuncia? No es que no estoy hablando exactamente del acoso, pero es para mostrar cómo un testigo es importantísimo. Pero nosotros los adultos tenemos que preguntarnos si estamos formando a nuestros hijos y a nuestros alumnos para que hablen, o los estamos formando para que no te metas en problemas. Es mejor a todos ustedes los oyentes de este podcast enseñar a hablar de manera pertinente. ¿Qué es de manera pertinente? Primero a los papás seguir un conducto regular con las autoridades pertinentes. Si el niño quiere el anonimato, pues en el anonimato, pero lo importante aquí es la denuncia. También hay otras vías cuando uno no quiere poner la cara, pero es importante decirlo. Y pues es válido y no podemos callar el miedo a hablar a algunas personas. Yo me acuerdo que en alguna ocasión tuve el caso con un hijo que sus amigos estaban empezando, habían salido a estudiar en otras ciudades y me contaron que estaban empezando a consumir droga. Yo me inventé un correo electrónico cualquiera eh, y desde ese correo le mandé a sus papás la información de que sus hijos estaban consumiendo droga con los datos exactos que me habían dado para no poner en tela de juicio a la hijo, a mí, a que ellos se sientan vistos y juzgados por sus iguales, pero que se salvara el niño. Tiempo después supe que los niños salieron de la droga. Se los trajeron ahí mismo para acá. Pero me inventé un correo electrónico cualquiera, solo para esa circunstancia. También me acuerdo que fui a un computador público, desde ahí lo hice porque yo no sabía hasta dónde, yo soy viejísima y entonces es uno no sabe si lo rastrean, pero lo importante era salvar a ese criatura que estaba empezando a consumir. Aquí es lo importante es salvar a ese niño. Mire, quedarse quieto es un absurdo porque hoy está sufriendo este niño, pero mañana es el mío. Sí. Es que el bullying deja unas huellas absolutamente dolorosas en el alma de la persona que lo sufre. Sí. Pero más huella dolorosa es si esa huella fue en soledad. Ujú. Si la huella se dejó impresa con un grupo de apoyo importante, sintiéndose acogido, acompañado, perteneciente, es distinta esa huella de dolor. Pienso que el grupo de pares, fíjate que acá hay dos temas importantes. Y es más difícil, pero toca. Aquí lo que está pasando es que el bulliador está buscando algo que tiene de vacío interior. Por mala vía, pero lo está buscando. Ahí tenemos a una persona inquieta, a una persona que está alzando la mano y diciendo yo necesito, ¿quién me oye? Lo está haciendo de mala manera. Pero ella está pidiendo ayuda, está pidiendo un auxilio, ¿cierto? Y tenemos otros niños que por miedo al rechazo se alían, dan el like. Es un miedo al rechazo. Y entonces tendremos que pasar a un tema más importante en el colegio, que es enseñarle a los niños a ser rechazados con gusto. Porque cuando tú defiendes la verdad, en muchas situaciones de la vida tendrás que ser rechazada. Y Sí. tendrás que ser capaz de vivir ese rechazo con gusto porque estás defendiendo una causa noble. Ujú. Pero entre mis pacientes yo encuentro que es un común denominador
algunos comportamientos que se nacen en el miedo al rechazo. Sí. Y qué chévere que yo sea, pues el Gandhi fue rechazadísimo. La madre Teresa de Calcuta en sus inicios era una monja loca ahí que no quería sino dormir en la calle, pues comillas, y que se metía con los que tenían SIDA y hacía una bestialidad de cosas. Nelson Mandela fue rechazadísimo, encarcelado, todo, pero defendieron grandes cosas. Martin Luther King, bueno, tantas personas han defendido causas nobles y han sido capaces de ser rechazados. Entonces, que el afán de aprobación no sea más grande que el respeto por la dignidad humana. Tal vez en esa frase se encierra como un plan de acción en la primera infancia. Sí. Acá hago una crítica. En este enseñar a ser rechazados, preguntarnos un poco toda esta onda de que siempre podemos hacer remediales y pasar y casi nunca pierdo, nos ha enseñado a que siempre yo tengo la razón. No quiere decir que es bienvenido perder años y que rajen a todos, no, ni tanto ni tinto. Todos estos extremos no se viven aquí tanto, pero en Estados Unidos sí se vive muchísimo las múltiples y miles de demandas a los profesores porque perdió el niño la materia. Y se inventan una cantidad de argumentos para ganar la demanda y ser indemnizado el alumno. Bueno, gane el proceso, gane la plata que quiere ganar si quiere, pero está perdiendo un hijo. Sí. Usted gana ese proceso y pierde este hijo. Sí. Entonces yo creo que el amor, el respeto, el rechazo por ser veraz, hay que enseñarlo. No es que rico que se pare ahí como un payaso y pase todo Bogotá y se ría de él y eso es enseñarle el rechazo. No, yo estoy hablando del rechazo cuando estoy en una causa noble. Hoy que hay tanto en las redes, ser veraz y hablar directamente y con nombre propio no es tan divertido. Hoy no se dice mucho un nombre propio, ¿no? Los nombres propios son como mal vistos. Sí, tiende a ser muy señalado. Sí, ahí sale en los comentarios, ahí te van a linchar todos si dijiste un nombre propio de un fenómeno, ¿no? Entonces, en eso los colegios pueden hacer una gran labor desde la primera infancia. Es que a mí me parece que si todos los actores, fíjate, tú que tienes este canal de crianza, yo que soy psicóloga, los profesores del colegio, el gobierno de Colombia, los empresarios de Colombia, etcétera, etcétera, empujamos para el mismo sitio, no hay tantos likes para todo lo que hace daño. Sí. Sí. Eso es, yo creo que pensaba yo para los papás que prefieran educar en el amor más allá de educar en la moda. Porque el amor sí acepta rechazo, el amor sí acepta jalón de orejas, el amor se acepta de pronto un castigo, o no sé, le quito el celular un rato, esas cosas. En cambio, la moda no. Sí, sí, es cierto. Y para poco ir cerrando, Natalia, digamos, hablemos ahora sí, digamos, de esos tips, y es, ¿qué mensaje le darías a las familias para que realmente logren un cambio de mirada en este tema? Porque lo que tú dices, retomo algo que dijiste hace rato que me parece muy valioso, y es, si hay frases en las que uno le enseña a esos hijos de una forma muy inconsciente a que no, si no tiene que ver con usted, vea, lávese las manos, usted no se mete en ese lío, no arme problemas, no nos vaya a meter a nosotros en pleitos, no se vaya a hacer sacar por algo que ni siquiera usted está metido, ¿no?
no se gane enemigos, a veces dicen mucho. Mm, Y yo siento que ahí, digamos, podríamos decir que esto sí es el camino fácil, pero yo siento que todo lo que sembramos en esos hijos, y más cuando están desde muy niños, les decimos eso, uno cree, bueno, lo entendió, entiende que es solo para esto y listo. Y no es así, mm, porque cuando uno de niño va y le cuenta a sus papás cualquier situación que pasa en el colegio, luego cuando a uno le pasa una situación similar en otro momento, fuera del colegio o dentro del colegio, no importa en qué otro espacio sea, uno dice, ah, mi mamá me dijo esto, ¿sabe? Voy mm, a volver a usar esa carta. ¿M? claro. Y pasa, y puede que uno se case con eso y lo vuelva una creencia que incluso tenga en su vida adulta y puedo ser un adulto que yo veo un conflicto en la calle y resulta que tal vez ni siquiera llamo al número de emergencias para reportar, vea, están teniendo un conflicto, hubo un accidente, pasó esto y ahí comienza a ver uno mucha, lo que tú decías, mucha falta de empatía, porque no tiene que ver conmigo, entonces no me interesa. Y es Mm, fuerte, pero tristemente eso explica muchas cosas que hoy en día uno ve, uno claro. oye, y no solo en personas, sino incluso en medios digitales. Cosas dolorosas que a veces, como tú dices, son causas justas, son causas reales, son causas basadas en la verdad, pero no, me callo para no meterme en líos, ¿no? Y es fuerte porque si uno entra a mirar atrás, puede que todo haya iniciado por esa semilla que yo sembré diciéndole no, no se mete en problemas. Y resulta que más adelante si una amiga le dice, no, mire, es que con mi pareja me está pasando esto horrible, No se no mete en se mete problemas. en problemas, entonces no dice nada, no pone la denuncia, no le dice a la amiga, ven que la acompaña a poner la denuncia porque no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darías a las familias, Natalia, para que en realidad nos demos cuenta que de una forma u otra, como yo les digo a veces acá de ciertos temas, pues es que cada familia no nació en un planeta distinto, ¿no? No. Todos estamos en el mismo planeta y todos de una forma u otra, eh, a veces con más facilidad o con menos, tenemos que aprender a darnos cuenta que estar en sociedad no es simplemente que yo tengo unos vecinos, sino estar en sociedad es saber eh, respetar, saber incluso denunciar cuando uno ve que no se están cometiendo las cosas de forma justa, cuando hay, digamos, Total. alguna injusticia. Que si a mi hijo no le están vulnerando sus derechos en el colegio, pero se los están vulnerando a otros, pues venga y le decimos a ese hijo que no se calle eso y yo siento que ahí puede ser como la semilla para decirle, vea, es que lo que le está pasando a tu compañera, a Lucía, es esa cosa escolar es bullying porque mira lo que está pasando, ¿sí? Para que en realidad podamos ser más empáticos y le podamos sembrar esa semilla de empatía a esos hijos. ¿Tú qué nos podrías decir de eso, Natalia? Bueno, ese es un tema genial. Yo les puedo decir lo siguiente. Yo soy de la teoría que para transformar algo primero hay que conocerme para saber qué es lo que tengo que transformar. Yo no soy muy amante del entrenamiento para cambiar, porque eso dura como las dietas, un ratico. Sí. El otro día oía unas noticias de las estadísticas de cuánto dura la dieta. Pues la dieta dura al principio de año. En abril Sí. estamos gordos y sin dieta, porque eso no, yo no me di cuenta, yo no soy consciente, entonces no transformo. Hay cosas que tengo que mirar al interior de mi casa. ¿Cuál es mi centro en la crianza? Entender que el amor no quiere decir alcahuetería, pero el amor tampoco quiere decir regañadera interminable, señalamiento interminable. El amor quiere, el amor de un papá y de una mamá en la crianza es ser capaz
de hacer para ti el mejor camino que te lleve hacia el futuro. En algunas partes ese camino tiene baches y tiene policías acostados y tiene de pronto un trancón, pero yo sé que ese camino te lleva lejos. Sí, es lo mismo que el profesor. Si el profesor se ve como que me toca cumplir esta instrucción y llenar este protocolo, porque como ahora está de moda el bullying, que es jartera, y ya no me queda más tiempo, pues el profesor tiene jartera de formar al niño. Pero si él se siente arquitecto, que tiene la creatividad, los talentos, la capacidad de ayudar por esa vía a ese niño que empieza a crecer, él va a sentir motivación para evitar o para solucionar en las cosas del bullying. Este papá y esta mamá, enfocados desde el amor, son quienes pueden dar fe de que ese criatura va creciendo por la mejor línea. ¿Cuál es el argumento para decirle hable o no hable? Ustedes, papás, pueden pensarlo allá. ¿Ustedes cómo piensan? Porque eso no es un pensamiento universal, es particular en su casa. Piensen lo siguiente, si su hijo fuera y la familia de al lado pensara como ustedes, ¿estarían de acuerdo? A veces necesitamos pensar afuera de nosotros para entender cómo lo estamos haciendo. Porque generalmente cuando uno se mira al espejo, se ve bonito. Y puede que uno sea feísimo, pero uno se ve bonito. Entonces, tengo que mirar un poquito hacia el lado a ver cuál es plantear un destino en la educación de mis hijos. ¿Yo qué quiero que sea mi hijo? Rico, a toda costa, lleno de propiedades, eso puede ser un objetivo. Quiero que sea una persona buena y un buen ser humano, puede ser otro objetivo. Una persona recta, una persona socialmente valiosa. Bueno, yo tengo que saber para dónde voy con la crianza de mis hijos. Y ojalá que ese para qué coincida marido con mujer, no solamente uno de los dos, que sea cada miembro de familia, con cada padre con un objetivo diferente. Ese es un primer aspecto. Cuando yo me conozco, entonces yo puedo, si yo sé mi destino, yo puedo elegir la vía. Si yo no sé mi destino, ahí voy. Con tumbos, ahí, de pronto llego, pero de pronto no, porque no tengo ni idea mi destino. Fíjense que si ustedes están en su sitio y ponen un destino y eligen, yo estoy en Bogotá, eligen la carrera 11 para llegar a ese destino. Y van por la carrera 11 y hay un trancón. Usted se hace responsable de su elección. Usted no explota el carro. Usted no sale a rayarle el carro a todos los demás. Se espera en el trancón hasta que haya la posibilidad de un desvío que me pueda ayudar a salir del trancón. Y si no tengo esa posibilidad, pues hasta que llegue a mi destino. Pero yo no cambio el destino, porque lo tengo claro, voy para allá, no para otra parte. Pero entonces asumo en mi elección mi responsabilidad. Importantísimo. Hoy en día que ahí está en boga, ¿qué sientes tú? Se nos olvida, ¿y qué piensas? ¿Cómo te responsabilizas? Son otras dos preguntas, no solamente qué sientes, también qué decidiste. Entonces, educar desde el amor implica el límite, implica la formación, implica los valores, implica la veracidad e implica una cosa que a veces no tiene tanto éxito, que es salir de la ignorancia. A veces los papás se quedan educando ahí como si estuvieran arreando ganado. Hay que salir de la ignorancia, cada quien en su medida y en su justo momento. No es que tenga uno que ser doctor en todo, pero si se me viene una adolescencia, mejor leo por lo menos la definición de adolescente. Si se me viene una sexualidad, pues leo algo, no un tratado, algo, o asisto a una charla
O voy donde un personaje que me enseña, voy y le pregunto al mismo profesor, oiga, ¿cómo es esto de la sexualidad a los 14 años? ¿Yo qué tengo que hacer y aquí qué papel juego? El Mm, papá y la mamá estamos obligados a salir de la ignorancia. Lo otro es cómo resolvemos los problemas en casa. ¿De qué manera resuelvo yo el problema? Y ojo, porque tenemos unas disparidades enormes entre el interior de las familias. Una cosa es cómo resuelvo yo el problema con mi esposo o mi esposa. Otro es cómo lo resuelvo con una empleada del servicio, un celador, o la señorita del supermercado, del D1, del ARA, de cuando me cobra. ¿Cómo resuelvo yo el problema con la visita que llega, pero me interesa, no sé, de pronto en negocios? ujú. Entonces, con este soy un león, ay, grandísimo, pero con este me vuelvo chiquitico. Yo le llamo a eso el juego del enano y del gigante. Si tú Mm, eres gigante, yo me vuelvo enana, y si yo soy gigante, te tengo que volver a ti una enana. Y yo creo que la justa medida y el mejor negocio es ser igual. Te trato solamente por ser quien eres como persona. Eres otra persona, no tienes mayor o menor valor según tú qué hacer. Tienes más conocimientos o menos conocimientos, más belleza o menos belleza, pero sigues siendo una persona. Entonces, cuando yo conozco el interior de mi casa, yo puedo ver cómo este criatura va a salir al colegio a replicar. mm. ¿Sí? Fíjense ustedes que en las casas donde se come verdura, el niño pues sale y pide la verdura. Sí. ¿Mm? Eh, un día estaba en Argentina y me decía una profesora, ella decía, no, y los desayunos de Colombia, madre mía, ¿quién puede desayunar sino ustedes? Ella, la arepa, la empanada, el caldo de papa, todo eso era mucho. Uno sale y replica. No hay nada que hacer. Fíjate Mm, que en cosas más visibles, el hijo de padres maltratadores normalmente busca una pareja que en algo se parezca. sí. Salir del esquema propio de familia es dificilísimo, es un reaprendizaje. Mm, Entonces, volviendo a nuestra herida social y nuestra huella, es importante que el papá y la mamá sepan que esa huella puede no quedar, lo primero, pero que si va a quedar, ojalá que quede como una huella llena de compañía y de apoyo social, ujú. y no en abandono. Sí. ¿Mm? Y me parece genial porque, digamos, conecta bien con lo que quiero que hablemos ahorita, Natalia, que pues hablemos un poco de Toti cuentos infantiles. Al inicio yo les contaba un poco de qué trata y yo contaba que así fue que a ti y a tu hija Laura las conocí en época de pandemia, año 2021, revisaba hace rato. Y me parece genial porque yo te contaba que pues en realidad todo este tema de los cuentos me parece una forma muy didáctica y muy sencilla de mostrar a veces realidades muy complejas que abruman mucho a los papás a hablar, ¿no? Mm. Y digamos, arrancando, ustedes sacaron Toti vuelva al colegio, ¿no? Acá está. Cuando estaban, digamos, en tiempos de pandemia y esos hijos iban a retornar al colegio después del COVID, ¿no? Ujú. Y que fue, claro, muchos papás no saben cómo manejar ese tema. Otro tema que también a veces es difícil y es el tema de la muerte, ¿no? Ujú. ¿Cómo le explico a ese hijo que ese ser querido falleció y ustedes sacaron, Toti se despide de su abuelita, ¿no? Ujú. Que yo lo leí, digamos, hace algunos años. Y bueno, ahorita que ya mi papá, digamos, mi papá falleció hace 8 años y ya leyéndolo después de que él falleció, pues claro, coge un significado distinto, incluso ya Total. uno siendo adulto. Y me parece genial porque es un recurso muy sencillo,
como para plasmar estas realidades a veces que son un poco complejas para las familias de tocar con esos niños. A veces a mí me dicen, Gina, pero es que, ¿por qué tengo que hablar de eso? ¿Por qué si es algo tan difícil? ¿Por qué si es algo tan doloroso? Y qué mejor forma de tocarlo si yo no sé cómo manejar eso, pues que digamos a través de estos recursos que ustedes tienen. Que para los que escuchan este episodio, igual en la descripción yo les voy a contar, digamos, cómo son las redes de todos estos cuentos de Toti para que puedan ir a revisarlos. Y hoy, digamos, quiero que hablemos de justo por el que te propuse que hiciéramos este espacio. Y es el último que ustedes sacaron. Y es este que se llama Toti y Sofi ayudan a Nico. Entonces, Exacto, cuéntanos. te lo presento. Sí, ahí Está está ese recién cuento. salido del horno. Sí, digamos que yo te decía antes de comenzar a grabar que fue casi que una casualidad muy linda que yo estuviera buscando con quienes grabar de este espacio y, oh sorpresa, ustedes sacaron ese cuento. Entonces, cuéntame, pues primero cómo surgió la idea del cuento y segundo, qué es lo que trabajan ahí ustedes. Bueno, te cuento, yo soy psicóloga y tuve 20 años en un jardín infantil. Y nunca dicté clases, yo no he estudiado pedagogía, tenía el equipo de pedagogos atendiendo a los niños, pero yo dirigía el jardín. Y entonces eso eh, me hizo aprender a partir de las dudas de los papás, de ver a los niños la cosa más simpática del mundo, interactuar, opinar, responder necesidades que había en el medio y que yo no conocía. Los profesores también, yo tengo que reconocer que entre los profesores vi una necesidad de una resistencia al cambio enorme que siempre trabajamos porque el método tenía que ser siempre el clásico y el mismo, pero ¿qué pasa si lo hacemos distinto? Y entonces eso, nosotros trabajábamos con los estratos 5 y 6 de Bogotá, pero todo ese trabajo iba para Ciudad Bolívar en otro jardín infantil. Entonces teníamos dos poblaciones diferentes, las mismas personas humanas, y entonces era fantástico ver las diferencias de necesidades o la igualdad de necesidades, ¿no? Que a veces en el estrato 1 y -15 que hay en Ciudad Bolívar, a veces pareciera ese abandono porque las personas tienen que buscar su sustento, pero en estrato 6 a veces hay abandono por estar andando mucho por la calle y no querer la crianza. Entonces son problemas que se dan de la misma manera. De ahí empecé yo a anotar cositas y escribirlas. Y dije, un día voy a hacer una colección de cuentos. Pero obviamente que te tengo que confesar que soy pésima escritora de cuentos. Y tenía las ideas, tengo la psicología, tengo el orden, tengo esas cosas, pero no la habilidad de la escritura literaria. Y entonces una hija mía creció afortunadamente, que se llama Laura Pinilla, y ella es una grandísima escritora hoy en día. Entonces en pandemia, que ya veníamos hace muchos años hablando, un día vamos a hacer esto, un día vamos a hacer esto, coincidieron varios momentos, uno en la pandemia, dos, que ya ella estaba grande, formada en escritura, tres, que la Organización Mundial de la Salud propuso ese récord para 2030 de prevención en salud mental, es el programa desde el 2013, y dije, pues hagamos una adherencia aquí y arranquemos. Y arrancamos con ese primero de pandemia en una versión diferente porque necesitábamos que fuera de fácil acceso a todos los públicos. Porque en pandemia nosotros, te voy a dar un dato que no me estás pidiendo, pero es para ponerte en contexto, yo como psicóloga trabajé en el 2020 lo mismo que 4 años de trabajo míos normales. Es que era impresionante la necesidad, mira, por todas partes, empresas, eso, comunidades, personas individuales, había cualquier cantidad de necesidad. Y ahí fue cuando dijimos, no, esto lo necesitamos ampliar y necesitamos hacer algo más masivo.
Y mi hija es una enamorada de la literatura. Bueno, en esta casa los libros son una cosa que no te imaginas. Acá todos somos lectores. Y entonces fíjate tú que hay unos como seguros de vida que coge uno con el amor a la literatura, y es que uno en la literatura encuentra muy buenas herramientas, encuentra descripciones, encuentra nuevas ideas, encuentra formas de resolver problemas, formas de enfrentar retos. Y entonces si eso está en la casa de fácil acceso, y a mí desde chiquito me enamoran de los libros. Yo tengo una gran compañía en momentos de duda. Yo adolescente tengo una gran compañía y una pronto eh, herramienta en momentos de estar resbalándome por la vida o de tener dudas desafiantes. Y entonces ahí nace Toti Cuentos Infantiles. Yo escribo los cuentos desde la psicología, resolvemos entre las dos el tema a escribir. Cogemos el tema, una vez el tema está resuelto, yo escribo el cuento desde la psicología, en el orden basado en la logoterapia, es decir, tiene un orden real, y mi hija lo vuelve literatura. Y eso es lo que estructura el cuento. En los cuentos, siempre Toti, el protagonista, se enseña una técnica logoterapéutica de afrontar la situación. En este bullying, por ejemplo, que causa un poquito de impacto, es la historia de Toti y Sophie ven que su amigo Nico está raro en el colegio. Lo ven como triste, Sí, como callado. Como callado, como que está solo. Y entonces descubren que sus amiguitos, que dos, Martín y Juana se burlan de él. Entonces Nico siempre está así. Entonces deciden ir a donde el papá. Eso es importantísimo. Lo primero que toca hacer es decirle al niño, usted puede hablar con una vez. Y entonces el papá y Toti se van por el mundo de las ideas a hacer un plan. Y el papá dice, hagámoslo entre los dos, y lo acompañamos. Y Toti y Sofía arrancan ese plan, que es invitando a Nico. Por supuesto, Nico al comienzo nunca se acerca a ellos, porque tiene miedo de ser atacado. Entonces no es la primera vez que lo invitan. Dice, ay, sí, yo juego con ustedes. No, Nico está ahí receloso, como diríamos, retrechero. Sí. Hasta que un día le lanza la pelota una sola vez. Responde el juego una sola vez. Y ahí van acercando esa relación, y entonces Toti y Sophie, en un momento dado que Nico ha jugado con ellos y ha construido un castillo de arena, y llega Martín a desbaratar eso y Juan a reírse. Entonces ya Toti y Sophie, que son en este caso los observadores, fíjate que el cuento siempre tiene niños, porque el bullying siempre está en grupo, en público, nunca está en soledad. Sí, vino con la que le celebra. Exacto. Y lo hacen delante de los demás que miran. Entonces ya Toti se enfrenta y Sophie se enfrenta. Sofía a Juana, Toti a Martín, y ellos están temblando y tienen susto de hacerlo. Tanto Toti como Sophie, pero se deciden hacerlo. Y defienden, y una de las cosas que le dice Sophie a Juana, ¿y qué tal que nosotros nos riéramos de su zapato roto? Su zapato tiene la suela suelta. Entonces ya hace reflexionar al acosador, porque aquí está incluido esa parte. Y Martín se las da de muy macho, pero Toti se queda firme y no se deja asustar. Y fíjate que los demás ven que Toti no se asustó, que se quedó firme. Y Toti dice, me están temblando las piernas, pero se queda ahí y no se quita. Entonces ya Martín, como que, y se va Martín corriendo, fíjate, aquí y ellos pues chocan los 5 porque han tenido un logro importante en grupo. Y la primera técnica aquí es el apoyo y el actuar con sentido. Tiene sentido enfrentar a Martín en ese momento, no tendría sentido enfrentarlo en otro momento. Eso es la logoterapia.
la pertinencia del momento. Y hay dos técnicas, una se llama el autodistanciamiento, que es propia del ser humano, que es podernos ver como si estuviéramos allá y no tan cerquita para entender mi situación. Y lo otro es hacer uso del buen humor, no del buen humor burla, sino del buen humor. Y entonces vienen a almorzar aquí, Juana, por iniciativa, ella quiere almorzar con ellos, que es como la reflexión del acosador, ¿no? Que es capaz de cambiar de conducta habiendo como tenido ese insight de, en Venezuela también se pueden burlar Sí. ellos, ¿no? Y aquí es pasta, son espaguetis, y entonces deciden hacer las gafas de Nico y el zapato roto de Juana y reírse de esas dos características, Sí. que es el humor en la logoterapia, es una técnica, es cuando yo aprendo a reírme en algo de mí sanamente, ese problema se vuelve más chiquito. Si yo soy gordita y aprendo a querer mis gorditos y a echar un chiste de mis gorditos, empiezo a no afectarme tanto por ese gordito. Acá está pretendiendo lo mismo. Ahora, traen una cosa nueva, Gina. Ay, esto es chusquísimo. Espérate a ver, te muestro. Ahora le pusimos código QR. Ok. Y mira la machera. Entonces se escanean los cuidadores esto. Sí. Aquí está, ¿qué encuentras? Una definición de logoterapia, la definición del concepto, en este caso bullying, en ese caso duelo, actividades para hacer con el niño desde la psicología y actividades para hacer con el niño desde la literatura, Wow. para que Genial. el adulto pueda interactuar con el cuento mucho más. Y en los talleres pues que llevamos también a los colegios, pues ahí los profesores se quedan con ese material. Esto es novedad porque en la segunda edición del duelo pensamos, ya con las preguntas que los lectores nos habían compartido, dijimos pues vale la pena sacar la segunda edición con un QR, y acá pusimos ya el QR. Ha sido muy útil ese QR porque es como exprimir el cuento, Sí. volverlo algo muy abrazado por las personas. Y me parece genial porque es un complemento muy lindo como para que puedan vivir el cuento desde otro lugar distinto, ¿no? Claro. Entonces es genial porque yo, digamos, cuando vi esa publicación yo del cuento, yo dije, genial, un cuento que hable de esto desde un lugar tan cercano y tan fácil para los niños, porque Sí, si es una palabra, si uno dice bullying, si incluso para muchos adultos sigue siendo muy complejo entenderla, pues para un niño esa palabra suena muy rara, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, aterrizarlo así con ejemplos, me parece genial porque ahí va a poder luego decir, bueno, mamá, ¿te acuerdas cuando leímos el cuento de Toti y Sophie? Sí, mira que eso mismo vi en esta semana en el colegio que le pasó a fulanito, ¿no? Y ahí ya puede ponerle nombre a las cosas, pero ¿no? estás diciendo la realidad. Entonces el niño se identifica y habla, ya sea por algo propio o por algo de la niña. Sí. Eso ya nos ha pasado. Te cuento una anécdota con el libro de duelo. Hicimos un taller en un colegio que nos pidió con niños chiquiticos, eran de 3, 4 y 5. Y en el taller les llevábamos una bomba de inflar, las entregamos inflada con unos flumasters para que pintaran qué era perder, qué habían perdido en su vida. Bueno, en ese taller tú no te imaginas la belleza, pintando la muñeca que se me perdió y que yo la quería mucho y me dio mucha tristeza, y la pintaban en la bomba. Ahí es cuando el niño empieza a sacar y a identificar muchas cosas. En este cuento nos ha pasado dos veces, uno con, bueno, eso se lo podemos decir a los papás aquí. A veces el niño está sentado leyendo y el papá no identifica cuándo hacer una pregunta. Sí. Yo les voy a dar un tip.
cuando el niño está tranquilo leyendo y algo del cuento lo toca interiormente, empieza a ser distinto. En el caso del ejemplo que te cuento, ese niño empezó a subir las piernas en el asiento, a moverse un poco, estaba quieto, 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 concentrado. Sí, Y empezó a moverse como si estuviera cansado. sí. Entonces ahí es cuando uno puede preguntarle, ¿a ti te ha pasado algo parecido a Nico? Y bum, 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 eso sale inmediatamente. Es chévere para los papás y los profesores darse cuenta de esos detallitos. En este renglón, en esta frase, este criatura cambió. Y en otra ocasión, el niño empezó a coger las cosas que había al lado, cuando no las estaba cogiendo y estaban ahí desde el momento uno. Y entonces se le hizo la pregunta y el niño dijo, sí, ayer a Alicia en el colegio le pasó esto y esto. Entonces ya uno puede preguntar, ¿y qué hiciste? ¿La acompañaste? Y entonces ahí contó que le había ido a decir a la profesora. Entonces fíjate que eso no se nos había olvidado y es importante tener en cuenta, son cositas sutiles que pasan en el momento y que la observación hace que uno sí pueda darse cuenta. Uh-huh. Y me parece genial precisamente por eso, porque están tocando temas que son complejos a veces de hablar para las familias ahí, conforme van sacando cuentos y cuentos de esa colección que tú decías. Y sí, es genial el complemento que Laura y tú tienen, porque cada una aporta algo distinto para construir cada uno de esos cuentos. Entonces, me parece muy, muy valioso por eso. Y pues yo igual acá abajo les dejo los nombres de los cuentos para que los busquen y cómo pueden seguirlas en redes sociales a tanto a Natalia como a Toti Cuentos Infantiles. Y me gustaría que nos contaran un poco en los comentarios de este episodio donde lo escuchen, si su hijo, digamos, ha pasado por alguna de las situaciones que hablamos hoy, y si digamos, si ha sido testigo, ustedes cómo lo han manejado y si sienten que en el colegio le dieron un buen manejo. Sería bueno como que nos hagamos esa pregunta como para revisar si lo están manejando desde el lugar que pueda ayudar a esa comunidad escolar o no. Sí, entonces, y si tienen preguntas para Natalia, claro, pueden dejarlas y yo se las haré Claro. llegar. Natalia, pues siempre es un gusto conversar contigo y esperando cuando más adelante saquen otros cuentos, seguramente serán de temas que nos van a ayudar mucho y bienvenida acá siempre. Si hay algún tema que tú sientas que a las familias les puede servir acá tu hija Laura tienen un espacio para compartirnos lo que sientan que nos puede ayudar a nutrir esa mirada a las familias. Pues Gina, yo me voy agradecidísima a ustedes, papás, profesores, adultos que están viendo este capítulo fantástico. Sigan este canal de psicocrianza que tiene unos elementos y unas herramientas buenísimas. Además es amable y es agradable y no toca, no es en formato denso. Y Gina, pues por creer en mí, porque y en nosotras con Laura, porque podríamos haberte salido como ahí charlatanas. Sí, no, Siempre igual. estamos disponibles para ti y para tu canal que apreciamos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias y un Gracias. abrazo enorme y aquí recuerden compartir este episodio con más familias porque que no haya pasado aún este tema con esos hijos tal vez no significa que más adelante no pueda, digamos, tocar la puerta, entonces no esperemos a que eso pase como para ayudar a más familias a conocer un poco estas dinámicas tan difíciles. Un abrazo enorme entonces para ti, Natalia. Un abrazo para todos. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias. Adiós.